Meduca y Ser TV presentan Conéctate con la Estrella. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, el día en la clase de matemáticas, vamos a tratar el kilómetro como unidad de longitud. Soy la maestra Onilda Araúz y tengo el placer de presentarles este tema. Para esto voy a iniciar diciéndoles que el kilómetro está basado en una medida principal que es el metro. Cuando hablamos de kilómetro estamos hablando que hay 1000 de estas medidas en un kilómetro. Adicional a eso, podemos indicar que hay varias formas también de medir otras distancias, que por lo menos cuando ustedes van de paseo, van en el auto, recorren cierta cantidad de distancia y esas distancias son medidas por esta unidad a la cual nosotros denominamos kilómetro. Bien, nosotros así como, yo creo que ya ustedes han visto todo esto con respecto a lo que es la distancia, también vemos que dentro de lo que es la distancia podemos encontrar varios formas de medir. Dentro de estas podemos medir la altura, podemos medir el ancho, si yo quisiera medir el ancho, ¿verdad?, de esta pantalla, y esto no lo podemos encontrar a través de estas, por lo menos una cinta métrica que usan mucho los constructores, así que hay que aprender mucho acerca de lo que son las medidas de longitud. Bien, empecemos. Para esto presentamos la primera, vamos a presentarles dos situaciones y queremos, ¿verdad?, que ustedes puedan identificar. Dice, ¿cuántos metros hay en línea recta entre la casa de Teresa, que está aquí, y la escuela? Bien, ahí nos podemos ver a través de la imagen que presentamos, que tenemos allí. Ya usted puede indicar en casa o en clase, ¿verdad? Usted puede ver que cuánto mide o cuánto es esa distancia que se recorre. La siguiente, ¿cuántos metros camina Teresa de su casa a la tienda? Fíjese, es este recorrido. Bien, vamos entonces a la solución. Bien, aquí vemos entonces que entre la casa de Teresa y la escuela en línea recta hay 700 metros. Ya ustedes lo habían visto dentro de la imagen. Ahora, suma los metros que hay en la casa de Teresa al hospital. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Para saber cuántos metros hay de la casa de Teresa hasta la tienda. En este caso, ¿verdad?, vimos en nuestra imagen que decía que de la casa de Teresa al hospital había 1 kilómetro y del hospital a la tienda habían 550 metros. Entonces vamos a utilizar 1 kilómetro, vamos a repetirlo como lo habíamos dicho al inicio, que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Bien, entonces 1 kilómetro equivale a 100 metros, por lo tanto vamos a sumar ese kilómetro que es 100 metros más 550, serían 1000 metros más 550 metros, entonces tenemos que nuestra respuesta sería 1550 metros. Bien, vamos entonces a indicar estos conceptos. Distancia y distancia recorrida. ¿Qué es distancia? Dice que la distancia es aquella longitud más corta que une dos puntos por una línea recta. Entonces, vimos ese concepto cuando Teresa fue de su casa a la escuela. Ahora, cuando dice distancia recorrida, no es más que la longitud que se recorre para ir de un punto a otro. Ahora, en este caso, como vemos aquí en la imagen, hay varios puntos en los cuales ella va a pasar. Pasó por el hospital hasta llegar a la tienda. En este caso, esa es una distancia recorrida. Aquí lo vemos en las líneas rojas, que es distancia recorrida, y entre dos puntos significa distancia. Muy bien. Vamos entonces a hablar de kilómetro. Bien. Se ha dicho que 1000 metros forman 1 kilómetro y esto se representa como un km, que significa kilómetro, y va a ser igual a 1000 metros. Decimos entonces que el kilómetro es una unidad de medida y se representa por km.
Entonces, como vimos el ejemplo, la distancia de la casa de Teresa a la escuela es menos de 1 kilómetro, ya que decíamos que ella había recorrido de la escuela, de su casa a la escuela, 700 metros. Es menor que 1000 metros, ¿verdad? Haciendo entonces esa comparación. Ok, dice, ¿cuál es la distancia del hospital al comedor pasando por la casa de Teresa? Ok, ahora nos están haciendo una pregunta con respecto a la misma imagen que habíamos visto. Bien, de la casa, del comedor a lo que es del hospital al comedor, ahí tenemos que ver algo, ¿verdad? Dice, pasando por la casa de Teresa. Significa que no se puede ir en línea recta, sino que tiene que hacer un recorrido. Y este recorrido va del hospital a la casa de Teresa y ahí sabemos que hay, ¿qué? 1 kilómetro. Luego entonces va a llegar al comedor y de esa distancia hay 350 metros. Hacemos entonces las equivalencias donde 1 kilómetro es igual a 1000 metros y sumamos entonces 1000 metros más 350. Hacemos la suma y nos va a dar entonces 1350 metros. Podríamos entonces responder que la distancia es 1350 metros, es decir, 1 kilómetro 350 metros. Ok, para realizar sumas y restas de longitudes en kilómetros y metros, debemos tener presente entonces que cuando vamos a sumar y vamos a restar estas longitudes, se van a calcular las mismas unidades. Es decir, si vamos a sumar kilómetros con metros, estableciendo una distancia, ejemplo, 2 kilómetros más 620 metros, más 700 kilómetros más 19 metros, debemos establecer que tenemos que sumar kilómetros con los kilómetros y metros con metros, dependiendo si nos están pidiendo sea una suma o una resta. Bien, tenemos el primer ejemplo que acabamos de anunciar. Decimos 2 kilómetros 600 metros más 7 kilómetros más 19 metros. Sumamos los kilómetros, 2 kilómetros más 7 y 620 metros más 19 metros. Ok, sumemos entonces los kilómetros. Los kilómetros serían 2 más 7, que nos da 9, y los metros, que serían 620 más 19, quedando entonces como nuestra suma 9 kilómetros 639 metros. Ese sería nuestro primer ejemplo. Para el segundo tenemos 5 kilómetros 940 metros menos 3 kilómetros 20 metros. Bien, tenemos entonces 5 menos 3, que nos da 2, y 940 menos 20, que nos da 920. Nuestra respuesta entonces es 2 kilómetros 920 metros. Recuerden entonces, hay siempre que estar claros qué tipo de operación nos están pidiendo. Si no es una suma, si es una resta, entonces, dependiendo del tipo de operación, realizar entonces nuestras operaciones, para no equivocarnos, ¿verdad? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, Beatriz recorre 1 kilómetro 10 metros. Recuerden eso, que es un recorrido de su casa a la escuela. Luego recorre 1 kilómetro 400 metros de la escuela a la carnicería, como vemos ahí en la imagen. Dice la pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre de su casa a la carnicería? Bien, tenemos entonces que establecer qué nos están indicando. Lo primero que vemos que dice que Beatriz recorre 1 kilómetro. Fíjense en la imagen. Ahí nos dicen que ella va de la casa a la escuela. Ella ha recorrido 1 kilómetro 10 metros.
Luego nos han indicado que recorre de la escuela a la carnicería 1 kilómetro 480 metros. Nos han dado dos distancias. Entonces hay que ver cómo trabajamos esto porque la pregunta dice cuál es la distancia que recorre, o sea, la distancia recorrida de su casa a la carnicería. Viene desde un punto hasta la carnicería. Significa que eso hay que realizar una ¿qué? Suma, ¿verdad? Y vamos a verlo aquí desarrollada la operación. 1 kilómetro 10 metros más 1 kilómetro 480 metros. Vamos a sumar los kilómetros con los kilómetros y los metros con los metros. Aquí tenemos entonces 1 kilómetro más otro kilómetro y eso nos da 2 kilómetros. Bien, vamos entonces con los metros. 10 metros más 480 metros, esto nos da un total de 490 metros. Importante saber sumar a esta fecha, hay que saber sumar, ¿verdad? Y entonces podemos ver que Beatriz recorre 2 kilómetros 490 metros. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Dice, Carlos sabe que la distancia que recorre de su casa a la carnicería es de 3 kilómetros 110 metros. Bien. Ahora, y la distancia que recorre de su casa a la tienda es de 1 kilómetro 100 metros. Viene la pregunta. Recuerden, hay que tener clarito qué nos están preguntando. Dice, ¿qué distancia hay de la tienda a la carnicería? Bien, lo primero que debemos destacar entonces que nos dicen que él recorre una distancia de su casa hasta la carnicería. Nos están dando una distancia, todo un recorrido, que es de 3 kilómetros 110 metros. Pero hay una situación que también nos explican, que es de que él, de su casa a la tienda, recorre 1 kilómetro 100 metros. Significa que tengo que estar bien claro acerca de lo que me están preguntando. Me están preguntando ahora de qué distancia hay de donde está la tienda a la carnicería. Tenemos dos datos allí y entonces tenemos que establecer qué tipo de operación le están pidiendo hacer. Vamos a ver si usted piensa un ratitín. Espero que tengan la respuesta y vemos aquí. Exactamente, es una resta. Es una resta. ¿Por qué? Porque en realidad nos dicen el recorrido total, ¿verdad? De la casa a la carnicería, luego de la casa a la tienda, pero nos están pidiendo de la tienda a la carnicería. Entonces hay que realizar una resta. Bien, sería 3 kilómetros 110 metros menos 1 kilómetro 100 metros. Hay que restar entonces los kilómetros con los kilómetros y los metros con los metros. Realizamos entonces nuestra operación. 3 kilómetros menos 1 kilómetro, eso nos da 2 kilómetros. Yo sé que muchos ahí ya habían dicho, ¿verdad? Bien, y 110 metros menos 100 metros, eso es igual a 10 metros. Entonces, esa distancia que recorre de la tienda a la carnicería sería de 2 kilómetros 10 metros. Muy bien, un aplauso para todos aquellos que han hecho esa operación. Me alegra que estén pendientes. Bien, vamos a ver ahora la conversión de metros a kilómetros y viceversa. ¿Qué significa esto de viceversa? Acuérdense que si usamos de metros a kilómetros, también vamos a hacer de kilómetros a metros. Bien, vamos entonces a realizar las siguientes conversiones. Ok, dice 4.490 metros a kilómetros. Yo tengo, ¿verdad?, fe de que ustedes están haciendo y están prestando tanta atención que ya saben cómo van a hacerlo, pero vamos a darles descripción. Dice,
Descompón 4.490 metros en 4.000 metros y 490 metros. Ahora nos preguntamos, ¿pero por qué hago esto? Bueno, como 1.000 metros equivalen a 1 kilómetro, entonces estamos hablando de 4.000 metros. Bien, y equivalen a 4 kilómetros. 4 kilómetros, 490 metros. Hemos transformado entonces la cantidad de 4.490 metros a kilómetros, donde nos da como la respuesta que hay 4 kilómetros y lo demás que nos quedó 490 metros. Bien, vamos entonces al segundo ejemplo, el segundo que dice 8 kilómetros, 830 metros a metros. ¿Sí? Esta es una expresión más compuesta donde hay kilómetros y metros. Y vamos entonces a transformar todo a metros. ¿Cuántos metros hay en total en esa distancia? Y vemos entonces que si decimos 8 kilómetros va a ser igual a 8.000 metros, recuerden por qué, lo que nos da la equivalencia de que 8 kilómetros es igual a 8.000 metros. Ahora, recuerden que por cada kilómetro hay 1.000 metros, entonces por eso decimos que hay 8.000 metros. Luego que tenemos esa ya equivalencia establecida, porque los 830 metros ya estaban en metros, no hay que cambiarlos, entonces realizamos una suma. 8.000 metros con los 830 metros, eso nos da un total de 8.830 metros. ¿Bien? No es, recuerden chicos, no es que cambian distancias, siguen siendo las mismas, simplemente que los llamamos con metros. Bien, vamos entonces a resolver ciertas prácticas que en realidad yo considero, chicos, que la práctica es una de las cosas que nosotros todos los seres humanos necesitamos realizar cada vez que tenemos una actividad. Si yo quiero ser una experta nadadora, tengo que practicar bastante. Si yo quiero ser una experta ciclista, tengo que practicar. No hay sustituto para la práctica. Entonces, vamos a practicar. Dice, observa el dibujo, en este caso, vamos a analizar y vamos a calcular. ¿Ok? Vamos a comparar distancias de 1 kilómetro. ¿Ok? Hemos visto, ¿verdad?, este dibujo desde el inicio y hemos visto que hay algunas distancias, por lo menos de la casa de Teresa al comedor, del comedor a la escuela, de la escuela a la tienda, de la tienda al hospital y del hospital a la casa de Teresa. ¿Okay? Entonces nos van a preguntar cuál es la distancia de la tienda al hospital en línea recta. ¿Cuál es la distancia de la tienda al hospital en línea recta? Ok, recuérdense que en línea recta, caminando, ¿verdad? Sin hacer ningún, pasar por ningún lado. Entonces, ya vemos allí, espero, ¿verdad?, que vean, nos pregunta que sería la respuesta que tenemos allí presente. Vamos entonces, debemos entonces indicar que estos 550 metros van a siempre a ser menor que 1.000 metros, ¿verdad? Vamos entonces a la siguiente. Y la distancia de la tienda al hospital es menos de 1 kilómetro. Entonces, analizando todo esto, debemos comprender entonces que vamos a encontrarnos con distancias menores, mayores, y cada vez que hablamos de kilómetros es una distancia mayor que metros. Bien, en este caso tenemos que el recorrido de la escuela a la casa de Teresa, al hospital, si sumásemos todo eso, daría una distancia mayor. Pero aquí nos están hablando de la distancia de la tienda al hospital. Y esta es básicamente menor que 1.000 metros. Así que la distancia de la tienda al hospital es menos de 1 kilómetro, como ya lo habíamos indicado. Bien, bien. Pregunta, ¿cuál es la distancia de la tienda al comedor? Mire la imagen. ¿Cuál es la distancia de la tienda al comedor pasando por el hospital y la casa de Teresa? Interesante pregunta, porque nos preguntan desde la tienda al comedor. Pero
hay que estar pasando por el hospital y la casa de Teresa. Es todo un recorrido. Así que hay que tener claro porque no podemos, ¿verdad?, identificar cuánto sería esa distancia recorrida si tenemos metros, si tenemos kilómetros, ¿verdad? Tenemos que entonces establecer una única unidad para poder entonces sumar y dar la distancia que se recorre. Bien, ahí está. Serían 550 metros que va de la tienda en este caso, al hospital. 1 kilómetro que va del hospital a la casa de Teresa, más los 350 metros que van de la casa de Teresa al comedor. Bueno, vamos allí. 1 kilómetro, 900 metros. Bien, esos 900 metros tienen que ver con los 550 metros que está dentro de la casa de Teresa a el comedor y los 550 metros de la tienda al hospital y de los 350 metros al comedor. Ahí tenemos que estar clarito entonces que esas dos distancias están en metros, así que las sumamos y nos da 900. Ahora nos queda 1 kilómetro. Ese kilómetro, recuerden que es equivalente a 1000 metros, así que hacemos la suma. 1000 metros más 900, esto nos da 1900 metros. Y entonces establecemos, la distancia de la tienda al comedor es mayor a 1 kilómetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1900 metros es mayor a 1 kilómetro, sabiendo que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Estamos de verdad, espero que estemos claros, de verdad, porque una de las cosas que tenemos que establecer aquí es entre mayor, menor, y cuando nos hablan de metros y nos hablan de kilómetros, sabemos entonces que kilómetro hablamos de distancias mayores y el metro habla de distancias menores y eso es importante. Bien, entonces dice, encierra cuál de las siguientes medidas representarías utilizando el kilómetro. Bien, una de las cosas que nosotros indicamos al principio, ¿verdad?, que el metro, cuando hablamos de metros, podemos medir cosas pequeñas. Cuando hablamos del kilómetro, podemos hablar de que vemos una distancia cuando usted va un ejemplo, si usted va de la ciudad de Panamá hasta Antón, vamos de paseo, las calles siempre, espero que ustedes lo hagan, que hay unos pequeños letreros, hablan de metros y hablan de kilómetros. Así que es importante que seamos observadores, que pongamos, ¿verdad?, todos nuestros sentidos, que todo lo que aprendemos en este caso en matemáticas es interesante porque nos habla de todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro alrededor. Bien, dice, la longitud del canal de Panamá y la altura de tu casa. ¿Cuál de esas dos medidas las representaríamos utilizando el kilómetro? Estoy esperando, ¿verdad?, que ustedes allá en su casa se respondan ustedes mismos y vamos a ver aquí. Exactamente, la longitud del canal de Panamá. Nuestro canal, estamos orgullosos de nuestro canal. Bien, vamos entonces y vamos a realizar estas siguientes operaciones. Ok, bien, la primera, 3 kilómetros 250 metros, más 4 kilómetros 130 metros. Ok, en este caso, recuerden lo que tenemos que realizar. Si me piden sumar eso, recuerden qué tenemos que hacer. Sí, ya estoy esperando, ¿verdad?, que ustedes lo estén haciendo en su cuaderno, allá, y lo pueden lograr, es lo mejor. Cuando estamos viendo trabajos de matemáticas, ir haciendo. Vamos a sumar los 3 kilómetros más los 4 kilómetros. Y vamos a sumar 250 metros más 130 metros. Ok, eso nos va a dar una respuesta
Ok, vamos a esperar. Bien, así mismo como usted lo escribió, 7 kilómetros 380 metros. Muy bien, dése un aplauso a usted, ¿verdad? Si lo está haciendo súper bien. Ok, vamos entonces a la siguiente. Dice 5 kilómetros 15 metros más 7 kilómetros 25 metros. Ok, vamos a pensar qué tengo que hacer. Yo espero que usted lo esté haciendo rapidito ahí en su cuaderno. Ok, vamos entonces a presentar 7 kilómetros más, perdón, 5 kilómetros más 7 kilómetros. Vamos a sumar estos dos. Bien, vamos entonces al siguiente. 15 metros más 25 metros y eso nos da 40. Bien, entonces, viendo lo que tenemos aquí, ya tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? Serían 12 kilómetros 40 metros sería nuestra respuesta. Y espero, ¿verdad?, que ustedes lo hayan podido, lo logren. Si sienten que a veces a uno, algunos, ¿verdad?, no todos somos iguales y en algún caso a veces yo por lo menos a veces me cuestan unas cosas más que otras. Así que siempre hay, como les decía, que practicar las mismas operaciones, vuelve y las hace nuevamente para que usted pueda, ¿verdad?, internalizar ese conocimiento y lo pueda tener aquí en su cabecita, y cuando le ponga el ejercicio, usted le diga, maestra, ya lo puedo hacer bien. Bien, vamos entonces a terminar casi aquí. 11 kilómetros 20 metros menos 8 kilómetros 10 metros. Bien, aquí entonces vamos, sumamos los, perdón, chicos, yo estoy diciendo sumar, ya los estoy confundiendo. Es restar 11 kilómetros 20 metros menos 8 kilómetros 10 metros. Aquí entonces la cosa es distinta, ¿verdad? Tengo que a 11 restarle 8 y nos queda 3. Y en este caso a 20 metros le tengo que restar 10. Disculpen, chicos, aquí es menos, así que ya saben. Bien, nuestra respuesta sería 3 kilómetros 10 metros. Bien, vamos a la siguiente. Resta 6 kilómetros 540 metros menos 2 kilómetros 230 metros. Hacemos la resta de kilómetros y nos queda 6 menos 2, 4. Vamos a los 540 menos 230 y eso nos da como respuesta 4 kilómetros 310 metros. Bien. Vamos entonces a ver la siguiente práctica rapidito. Antonio recorre de la ciudad, mire, de Panamá a la ciudad de La Chorrera, 38 kilómetros 70 metros. Va entonces de La Chorrera a Cermeño, en este caso a Ancapira, y recorre 30 kilómetros 300 metros. Nos preguntan, ¿qué distancia recorre Antonio de la ciudad de Panamá a Cermeño? Bien, vamos entonces a ver la operación. Ya la suma, como les decía, tiene que ser los kilómetros con los kilómetros y los metros con los metros, dándonos como respuesta 68 kilómetros 370 metros. Bien, vamos al último ya. Beatriz viaja de Betania a Pacora, 38 kilómetros 800 metros, y Mario viaja de Pacora a Cerro Azul, 33 kilómetros 100 metros. ¿Cuántos kilómetros y metros ha viajado Beatriz? Bien. Repito, Beatriz viaja de Betania a Pacora y Mario viaja de Pacora a Cerro Azul. Nos preguntan cuántos kilómetros y metros más ha viajado Beatriz. Como nos están haciendo una pregunta, ¿cuántos más ha viajado? Debemos entonces realizar ciertas operaciones aquí, como lo vemos, que lo quiero presionar, menos 38 kilómetros 800 metros menos lo que viajó Mario, que serían 33 kilómetros 100 metros, y vemos entonces que Beatriz ha viajado 5, kilómetros 700 metros más que viajó Mario. Esa es una comparación entre distancias. Bien, vamos entonces. Dice así, expresa estas siguientes medidas en kilómetros y metros. Ok, tenemos 1400 metros, vamos a trabajarlo. Esto que está aquí, vamos a tratar de presentarlo. 1 kilómetro 490 metros sería la conversión.
Acuérdense que hay 1490 metros, entonces ya 1000 pertenecen a 1 kilómetro y entonces los 490 metros restantes serían entonces los metros. Y nos queda 1 kilómetro, los 490 metros. Aquí ya sabemos que 7130 metros. 7000 ya hacen 7 kilómetros y 130 metros, quedaría solamente en metros. Y nuestra respuesta sería 7 kilómetros 130 metros. Acá dice expresa las medidas en metros. Entonces sería 1 kilómetro 290 metros. Debemos entonces transformar ese kilómetro en metros, que serían 1000 metros, y sumamos los 290 metros y nos da entonces 1230 metros. Acá 5 kilómetros 160 metros, hay que transformar los kilómetros, que serían 5000 más los 160 metros, y esto sería 5160 metros. Bien, chicos, con ustedes la profesora o la maestra Onilda. Fue un placer trabajar con ustedes. Dios me los bendiga. Recuerden, practiquen. Dios me los bendiga.